Comenzó como una mañana de domingo cualquiera en Mount Holly, Carolina del Norte, con la tranquilidad habitual de un barrio residencial. Pero dentro de una casa, ese silencio se rompió con una llamada de pánico. La voz de un hombre temblaba al decirle al operador que su esposa no respiraba. Se llamaba Stacy Robinson Hunsucker, una madre de 32 años con dos hijos, maestra y una mujer a la que todos describían como pura luz. Para su familia era risa, calidez y hogar. Para sus amigos era la persona que nunca se perdía un cumpleaños, que nunca olvidaba una nota de agradecimiento, que nunca dejaba que la tristeza durara mucho tiempo. Cuando llegaron los primeros auxilios, encontraron a Stacy desplomada en el sofá, pálida e inmóvil. Su esposo, Joshua Hunsucker, dijo que solo había salido un momento para cerrar los coches con llave, según afirmó. Pero lo que les esperaba dentro de esa casa era una escena que no cuadraba. Stacy no respondía. Sus labios estaban ligeramente azulados y no tenía pulso. Los paramédicos trabajaron frenéticamente, practicándole reanimación cardiopulmonar, intentando todo lo posible para reanimarla. Pero era demasiado tarde. Su muerte se registró como un paro cardíaco repentino. Una tragedia, pero no inusual, especialmente para alguien con antecedentes de problemas cardíacos. Para los demás, parecía que el destino había actuado cruelmente. Una joven madre que se había ido demasiado pronto. Los amigos lloraron. Su iglesia se reunió en duelo. Y Joshua, estoico y sereno, habló con voz baja sobre su dolor. Sin embargo, para quienes la conocían mejor, esa calma parecía antinatural. En los días siguientes, todo sucedió demasiado rápido. La cremación, la negativa a realizar una autopsia, el silencio. No había preguntas pendientes, al menos no por parte de Joshua. Pero para la madre de Stacy, Susie, cada momento de silencio le gritaba que algo no estaba bien. Una madre sabe cuando la historia de su hija no tiene sentido. Al principio, era solo una sensación, un dolor que se negaba a desaparecer. Pero ese sentimiento pondría en marcha una de las investigaciones más escalofriantes que Carolina del Norte jamás vería. Revelaría el engaño oculto tras las sonrisas, un plan que se extendió durante años y un veneno tan común que nadie lo habría sospechado. Porque lo que mató a Stacy Robinson Hunsucker no fue su corazón en absoluto. Fueron las manos del hombre que una vez juró protegerlo. Antes de la tragedia, antes de las mentiras, solo existía Stacy, una chica de pueblo con una risa contagiosa y un corazón capaz de iluminar cualquier lugar. Nacida en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, Stacy Robinson creció en una familia donde la bondad no se enseñaba, se vivía. Sus padres, John y Susie Robinson, criaron a 4 hijos en un hogar lleno de fe, risas y la calidez que hacía que los vecinos se quedaran un rato más en el porche. Stacy no solo era inteligente, sino también muy perseverante. Después de terminar la escuela secundaria, obtuvo su título técnico en estudios paralegales en Gaston College. Sus amigos dirían más tarde que, incluso entonces, era la persona que hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes. El tipo de persona que recordaba el nombre de tu perro, que te llevaba sopa cuando estabas enfermo. No buscaba ser el centro de atención. La atención la encontraba a ella. Pero el camino de Stacy no estaba destinado a quedarse para siempre detrás de un escritorio. Descubrió su verdadera vocación en la enseñanza: guiar a las mentes jóvenes, crear pizarras con letras pintadas a mano, transformar aulas ordinarias en espacios llenos de imaginación. Ya fuera en la YMCA, en la guardería First Baptist o en la guardería First Methodist en Mount Holly, se hizo conocida por su paciencia, su creatividad y su capacidad para hacer que los niños se sintieran seguros. Fuera del trabajo, Stacy era una creadora por derecho propio. Le encantaba pintar letreros de madera. Su casa estaba llena de colores brillantes y risas suaves. Los veranos significaban viajes a la playa, arena entre los dedos de los pies, cámara en mano, siempre capturando pequeños y hermosos momentos. Sus hijas dando vueltas en la orilla, la luz del sol brillando en su cabello. Esa es la versión de Stacy que todos conocían. Radiante, cariñosa y firme. El tipo de mujer que, aparentemente, había construido la vida que siempre soñó. Era esposa, madre, amiga y creyente.
Y cuando conoció a Joshua Zucker, la gente pensó que era la pareja perfecta. Dos deportistas, dos soñadores, ambos arraigados en los valores de lealtad y amor propios de un pueblo pequeño. Desde fuera parecía una historia de amor digna de una fotografía, pero bajo la superficie, algo más se estaba gestando. La silenciosa sombra de una historia diferente. Una que nadie podía ver todavía. Por ahora, Mount Holly solo veía a una familia que parecía completa. Stacy y Joshua, la atractiva pareja con dos hermosas hijas, Piper y Willow. Para todos a su alrededor, eran la imagen de la felicidad. Pero las apariencias, como pronto descubriríamos, pueden engañar. Cuando Stacy conoció a Joshua Lee Hunsucker, era una joven alta y segura de sí misma que sabía lo que quería en la vida. Él era encantador, atlético y atento, un hombre que parecía comprenderla como pocos. Se conocieron a través de amigos en común y compartían la pasión por los deportes, especialmente el softball. Él se unió a su equipo, asegurándose de estar siempre cerca, animándola y riendo con ella. Era una conexión que parecía natural, como si el universo hubiera unido sus caminos suavemente. Su relación creció rápidamente. Para sus amigos eran inseparables. Los novios del instituto que lo habían logrado, la pareja por la que todos apostaban. En 2010, se casaron en Myrtle Beach, rodeados de familia y bajo el sol, dos jóvenes listos para conquistar el mundo juntos. Poco después dieron la bienvenida a su primera hija, Piper, seguida de Willow un año después. Para cualquiera que los viera desde fuera, así era la felicidad. Un hogar lleno de amor, dos hijas sanas y un matrimonio construido sobre sueños compartidos. Joshua había forjado una sólida carrera como enfermero de vuelo y paramédico en MedCenter Air de Atrium Health. Era muy apreciado, respetado y de confianza. Alguien que literalmente tenía vidas en sus manos. Stacy, por su parte, había dejado la enseñanza a tiempo completo para criar a sus hijas, dedicando su creatividad a las manualidades, el cuidado del hogar y la tranquila alegría de la maternidad. Iban juntos a la iglesia, organizaban barbacoas con amigos, llevaban a sus hijas a partidos de softball y a excursiones familiares. Pero como una fotografía que se desvanece por los bordes, comenzaron a formarse pequeñas grietas, apenas visibles al principio. La salud de Stacy comenzó a deteriorarse después del nacimiento de Piper. Se quejaba de mareos, agotamiento y episodios de un ritmo cardíaco inusualmente bajo. Al principio, los médicos estaban desconcertados. Le hicieron pruebas, pero nada tenía sentido. Los episodios seguían repitiéndose. Para cuando nació su segunda hija, Willow, la salud de Stacy había empeorado. Había noches en las que se despertaba sin poder respirar. Su corazón latía a un ritmo peligrosamente lento. Fue hospitalizada varias veces y en cada visita no obtenía respuestas claras. Los médicos lo diagnosticaron como bradicardia, una desaceleración inexplicable del ritmo cardíaco, pero no pudieron encontrar la causa. Joshua estuvo a su lado durante todo el proceso. Hablaba con fluidez el lenguaje de la medicina. Respondía a las preguntas de los médicos, ofrecía sugerencias y tranquilizaba a su familia diciéndoles que estaba en buenas manos. Para los demás, parecía el marido perfecto, tranquilo bajo presión, bien informado y devoto. Pero detrás de esa actitud serena, algo más oscuro estaba tomando forma. Mientras los amigos de Stacy rezaban por su recuperación, Joshua comenzaba a urdir un plan diferente, uno que explotaría tanto sus conocimientos médicos como la confianza de su esposa. En ese momento, nadie podría haberlo imaginado. Nadie quería hacerlo. En un pequeño pueblo como Mount Holly, la gente creía en las historias de amor, en los finales felices. Pero esta historia nunca fue sobre el amor. Se trataba de control, engaño y la aterradora paciencia de alguien dispuesto a ver sufrir a otra persona. Lentamente. Para el verano de 2013, la idílica casa de los Hunsucker comenzaba a mostrar grietas no solo en el espíritu, sino también en la realidad. Ese julio su casa se incendió. Un incendio devastador que consumió casi todo lo que poseía la joven pareja. Recuerdos, objetos de valor, juguetes de los niños, fotografías, desaparecieron en cuestión de horas. Los bomberos locales llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El incendio se consideró accidental,
probablemente causado por un fallo eléctrico. Amigos y vecinos se apresuraron a ayudar, organizando colectas de fondos y donaciones. Una de las amigas íntimas de Stacy, Suzanne, creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia a recuperarse. La página se llenó de mensajes sinceros y pequeñas donaciones. Notas de padres del preescolar, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia que querían aliviar su carga. Pero detrás de esas amables palabras, el impacto fue enorme. Stacy, que ya luchaba contra extraños e inexplicables problemas de salud, ahora se enfrentaba a una devastación emocional y financiera. La pareja lo había perdido casi todo. Y aunque Joshua agradeció a todos su generosidad, los más cercanos a Stacy notaron un cambio, no en él, sino en ella. Se veía cansada, frágil, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. El incendio, al parecer, marcó el comienzo de una espiral descendente. Su salud empeoró rápidamente después. Su presión arterial bajaba bruscamente sin motivo aparente. Se desmayaba inesperadamente, a veces justo delante de sus hijos. A finales de 2014, había sido hospitalizada varias veces, y cada visita traía más confusión y ningún diagnóstico. Los médicos especularon sobre problemas autoinmunes, trastornos del ritmo cardíaco, incluso ansiedad. Nada encajaba. Y sin embargo, allí estaba Joshua, siempre tranquilo, siempre elocuente, explicando los síntomas a los médicos, describiendo cada episodio con detalle clínico. Su formación médica le daba credibilidad, y nadie pensó en cuestionarlo. Parecía entregado, quizás incluso heroico, un marido haciendo todo lo posible para salvar a su esposa. Pero quienes observaran con atención habrían notado algo inquietante. Su serenidad no era la de un hombre aterrorizado ante la idea de perder al amor de su vida, sino algo más frío, más distante, como una persona que observa un experimento. Luego llegó la operación que nadie esperaba. Tras un episodio aterrador a principios de 2015, los médicos decidieron implantarle un marcapasos a Stacy en el pecho. Una medida drástica para alguien que apenas tenía 30 años. Se suponía que sería la solución, una medida de seguridad. Pero en realidad marcó el momento en que la medicina misma se convirtió en una máscara para el asesinato. El deterioro de Stacy continuó incluso con el marcapasos. Se debilitaba cada vez más, su piel se volvía más pálida y su energía se agotaba. Aún así, sonreía para sus hijas. Asistía a la iglesia cuando podía y agradecía a todos por sus oraciones. Ella no lo sabía entonces, pero lo que pensaba que era una prueba de Dios para poner a prueba su fortaleza, era, en realidad, algo mucho peor. Porque mientras sus amigos oraban por su sanación, Joshua se preparaba para un final. Y entre las cenizas de aquella casa incendiada, los primeros indicios de su verdadero plan ya habían comenzado a tomar forma. Ocultos bajo la compasión, disfrazados de cuidado y esperando el momento en que el mundo mirara hacia otro lado. Con el paso de los meses, el cuerpo de Stacy seguía traicionándola de maneras que nadie podía explicar. Había mañanas en las que no podía levantar la cabeza de la almohada, días en los que su pulso parecía desvanecerse bajo su piel, noches en las que sentía como si algo dentro de ella le estuviera oprimiendo el corazón, ralentizándolo, silenciándolo. Los médicos le hicieron prueba tras prueba, electrocardiogramas, análisis de sangre, ecografías, y cada vez la enviaban a casa con más confusión que respuestas. Lo llamaron idiopático, una palabra que significaba causa desconocida. Pero la familia de Stacy no necesitaba un título de medicina para ver lo que estaba sucediendo. La mujer brillante e imparable que amaban se estaba apagando ante sus ojos. Su madre, Susie, comenzó a llamar con más frecuencia, a veces despertándose en medio de la noche con la intuición materna de que algo andaba mal. Stacy siempre lo minimizaba con dulzura, diciendo que solo estaba cansada. «No te preocupes, mamá», decía con voz suave por teléfono. «Josh me está cuidando muy bien». Y para todos los que la veían, eso parecía cierto. Joshua era, después de todo, un paramédico de vuelo, capacitado, confiable y competente. Sabía leer monitores, administrar medicamentos y consolar a los pacientes. Mantenía esa misma autoridad tranquila en casa. Pero lo que nadie veía, ni los médicos, ni la familia, ni siquiera Stacy,
era que Joshua no estaba luchando para salvarla. Estaba estudiando su sufrimiento, aprendiendo su ritmo, su cadencia, sus límites. Sus síntomas no eran aleatorios. Seguían un patrón. Episodios que se intensificaban y luego desaparecían, solo para regresar peor cada vez. Los mareos, la caída repentina del ritmo cardíaco, el agotamiento extremo. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado por algo invisible, algo cuidadosamente calculado. A principios de 2015, su estado de salud empeoró drásticamente. Se desplomó sin previo aviso y fue trasladada de urgencia a la UCI. Su corazón se detuvo. Los médicos lucharon por reanimarla. Cuando volvió a abrir los ojos, la habitación estaba llena de lágrimas y alivio, excepto por Joshua, que permanecía extrañamente tranquilo, con una expresión indescifrable. Decidieron implantarle un marcapasos, con la esperanza de estabilizar su ritmo cardíaco irregular. El procedimiento le salvó la vida temporalmente, pero también ocultó la verdad, porque cada síntoma, cada desmayo, cada visita al hospital, no era culpa de su corazón en absoluto. Joshua sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía cuánto veneno podía soportar el cuerpo antes de colapsar y cómo hacer que pareciera un fallo cardíaco. Su formación médica se convirtió en su arma, y durante todo ese tiempo interpretó el papel del esposo afligido, cariñoso, protector, de pie junto a su cama de hospital, susurrándole que todo estaría bien. Nadie sospechaba, ni los médicos que confiaban en él, ni la familia que lo quería, ni siquiera Stacy, que creía que el hombre que le sostenía la mano era quien intentaba salvarla. Pero la verdad era mucho más oscura. Cada visita al hospital no era un paso hacia la recuperación, era otro ensayo, otra prueba en un plan que ya había comenzado. Era una cálida mañana de domingo, el 23 de septiembre de 2018, cuando Joshua llamó al 911. Su voz era firme, casi demasiado firme, mientras les decía a los operadores que su esposa no respiraba. Cuando llegaron los paramédicos, Stacy estaba desplomada en el sofá de la sala, inconsciente. Tenía la piel pálida y los labios azulados. Le practicaron reanimación durante varios minutos, compresiones torácicas, oxígeno, desfibrilación. Pero su corazón no volvió a latir. Cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. 32 años, madre de 2 hijos, fallecida. Los médicos registraron la causa como paro cardíaco. Tenía sentido. Stacy tenía antecedentes de problemas cardíacos, un marcapasos y años de desmayos inexplicables. Nada parecía sospechoso. Para todos, incluida la policía, parecía una muerte trágica, pero natural. Joshua contó a diferentes personas diferentes versiones de lo sucedido esa mañana. A la policía les dijo que había salido a cerrar los coches con llave debido a los recientes robos. A un amigo le afirmó que había salido a dar un paseo. A otro, que había estado cortando leña en el patio trasero. Y a su suegra Susie le dijo que había estado con su portátil en la mesa de la cocina. 4 historias, 4 realidades, y ninguna de ellas era la verdad. En 48 horas, el cuerpo de Stacy fue incinerado. Joshua se negó a que se le practicara una autopsia, a pesar de que ella era donante de órganos registrada y el hospital lo recomendaba. Les dijo a los médicos que no era necesario, que ya había sufrido bastante, que su corazón finalmente había fallado. La rapidez fue sorprendente. La mayoría de las familias esperan días, a veces semanas, para organizar las incineraciones, dando tiempo a que el duelo se asiente. Pero Joshua parecía tener prisa. Una prisa que se sentía menos como luto y más como un intento de borrarlo todo. 2 días después, presentó una reclamación de las pólizas de seguro de vida de Stacy. Una de $200,000 y otra de $50,000. La tinta de su certificado de defunción apenas se había secado. Los amigos notaron su comportamiento en el funeral. Distante, controlado. No era la imagen de un hombre destrozado por la pérdida. Los padres de Stacy, John y Susie organizaron todo el servicio ellos mismos. Joshua apenas habló. Por la noche Susie no podía dormir. Seguía escuchando la voz de su hija, reviviendo viejas conversaciones, recordando el miedo en el tono de Stacy cuando hablaba de sus síntomas inexplicables. Algo dentro de ella le susurraba que la historia no cuadraba.
Ninguna madre quiere creer que su yerno sea capaz de asesinar. Pero ninguna madre puede ignorar el silencio que sigue cuando sucede algo antinatural. La verdad fue enterrada con Stacy esa semana, o eso parecía. Pero las cenizas no lo ocultan todo. Y a veces, incluso en la muerte, una voz encuentra la manera de volver a ser escuchada. En los días posteriores a la incineración de Stacy, el silencio en Mount Holly se sentía más pesado que el dolor. El comportamiento de Joshua inquietó a sus seres queridos. Mientras que la mayoría de los viudos se hunden en la tristeza, él parecía flotar por encima de ella, tranquilo, sereno, impasible. Hablaba de logística, de facturas, de seguir adelante. Sus hijas, Piper y Willow, se aferraban a su abuela, intuyendo lo que los niños a menudo intuyen, que algo andaba profundamente mal. Apenas 48 horas después de la muerte de Stacy, Joshua presentó las solicitudes de su seguro de vida, por un total de $250,000. La precisión de su actuación era inquietante, casi mecánica. Una póliza de $200,000, otra de $50,000, ambas presentadas incluso antes de que las flores del funeral se marchitaran. El dinero llegó rápidamente, y con él, la vida de Joshua comenzó a cambiar. Empezó a gastar sin control. Había rumores de viajes caros, ropa nueva y un barco. Una embarcación de $80,000, de un blanco reluciente, de las que se ven surcando las aguas del lago Norman. Los amigos de su equipo de vuelo lo observaban con incredulidad. Este no era el comportamiento de un marido de luto, era el retrato de un hombre liberado de toda carga. Y entonces apareció Jennifer Elkins, una compañera de trabajo en Atrium Health. A los pocos meses de la muerte de Stacy, Joshua ya salía abiertamente con ella. La llevó a la misma casa donde Stacy había vivido, reído y dado su último aliento. Pronto, las pertenencias de Jennifer llenaron los armarios, las mismas paredes decoradas con nuevas fotografías. Para los de fuera, parecía que la vida seguía su curso. Pero para quienes amaban a Stacy, era insoportable. Una silenciosa profanación de su memoria. La niñera que cuidaba a los niños, Julia, contaría más tarde a los periodistas que nunca vio a Joshua llorar. No estaba triste, dijo, ni una sola vez. Parecía feliz, satisfecho, como alguien que ya lo había superado. Incluso sus colegas lo notaron. Algunos de ellos, sospechando, comenzaron a susurrar entre sí. Lo habían oído hablar una vez, medio en broma, sobre cómo alguien podría usar Vicin para dañar a otra persona, un comentario casual que de repente parecía siniestro. Mientras tanto, los padres de Stacy observaban desde la distancia, con el corazón roto una y otra vez. No podían conciliar lo que veían: la rápida cremación, la negativa a una autopsia, la nueva novia, los gastos desmesurados y la completa falta de duelo. Susie, sobre todo, no podía dejarlo pasar. Cada instinto de su alma le gritaba que la muerte de su hija no había sido natural. No tenía pruebas. No había cuerpo que exhumar. No había expediente médico que mostrara toxinas. Solo una sensación. La clase de sensación que mantiene a una madre despierta mucho después de que el mundo se haya dormido. Pasaron 9 meses antes de que actuara. En mayo de 2019, Susie descolgó el teléfono y llamó al Departamento de Seguros de Carolina del Norte. Su voz temblaba al explicar su sospecha, que su yerno había matado a su hija por el dinero del seguro. Fue un simple acto de valentía, la negativa de una madre a dejar que el silencio ganara. Esa llamada telefónica lo cambiaría todo, porque lo que comenzó como una denuncia de fraude de seguros, pronto se convertiría en una de las investigaciones de homicidio más escalofriantes que el Estado jamás había visto. Las cenizas, resultó, no habían borrado las pruebas. Escondida, en un lugar donde Joshua nunca pensó en buscar, todavía existía una sola muestra conservada de la sangre de Stacy, un rastro de verdad esperando hablar. Cuando Susie Robinson hizo esa llamada telefónica en mayo de 2019, no tenía pruebas, solo la intuición de una madre y un dolor que se negaba a calmarse. Su voz, firme pero suave, llegó al investigador al otro lado de la línea. Creo que mi yerno mató a mi hija. No era la ira lo que la impulsaba. Era amor, el tipo de amor que no termina cuando un corazón deja de latir. El investigador escuchó atentamente,
Pidió detalles y tomó su denuncia en serio. En cuestión de días, el Departamento de Seguros de Carolina del Norte remitió la información a su División de Investigaciones Criminales. Lo que comenzó como una posible denuncia de fraude se convirtió rápidamente en algo mucho más turbio. A primera vista, la muerte de Stacy parecía un caso cerrado, una tragedia médicamente explicable. El certificado de defunción indicaba paro cardíaco. No se había realizado autopsia, no se había conservado el cuerpo, ni quedaba ninguna escena del crimen que examinar. Pero un detalle crucial lo cambió todo. Stacy era donante de órganos. A través del centro de donantes LifeShare, se había extraído y conservado una muestra de sangre de rutina antes de su cremación, un procedimiento estándar para confirmar la compatibilidad del donante. Nadie le había dado mayor importancia en ese momento, pero ahora ese vial se convirtió en la prueba más importante de todo el caso, un susurro congelado de la verdad que esperaba ser escuchado. La agente especial Lisa Morgan, del Departamento de Seguros, se hizo cargo del caso, trabajando junto con la Policía del Condado de Gaston y el Departamento de Seguridad Nacional. Juntos, reabrieron el historial médico de Stacy, solicitaron documentos de seguros y comenzaron a reconstruir una historia que abarcaba varios años. Hospitalizaciones, implantes de marcapasos y un marido con demasiadas explicaciones. Cuando los investigadores ordenaron un análisis toxicológico completo de la sangre conservada de Stacy, los primeros resultados fueron negativos. Ni drogas, ni alcohol, ni narcóticos. Nada sospechoso. Pero Lisa Morgan no estaba dispuesta a detenerse ahí. Insistió en una prueba más exhaustiva y especializada, una que analizara compuestos que normalmente no se incluyen en los análisis de rutina. Lo que revelaron los resultados destrozaría toda la ilusión de inocencia que Joshua había construido. El análisis mostró niveles peligrosamente altos de tetrahidrosolina, la sustancia química que se encuentra en gotas para los ojos de venta libre, como Vicine. No eran cantidades mínimas, no era una ingestión accidental. Hablamos de 30 a 40 veces la dosis normal, suficiente para ralentizar el corazón, bajar la presión arterial y, en última instancia, detener la respiración de una persona, especialmente de alguien como Stacy, que ya tenía un marcapasos y un sistema cardíaco debilitado. El informe del laboratorio confirmó lo que el corazón de Susie ya sabía. Stacy no había muerto de insuficiencia cardíaca. Había sido envenenada, lenta, deliberada y metódicamente. ¿Y Joshua? Él era el único que podría haberlo administrado. Tenía formación médica. Tenía acceso al medicamento. Tenía un motivo: dinero, libertad y otra mujer. Cuando los investigadores presentaron las pruebas, el patrón se volvió innegable. Años de problemas cardíacos inexplicables. Un marido que se negó a una autopsia. Una cremación apresurada. Una reclamación inmediata del seguro de vida. Y ahora, la sustancia química que lo explicaba todo. Para Susie, la noticia fue devastadora y a la vez una confirmación de sus sospechas. Tenía razón. Su hija no solo había muerto, sino que le habían arrebatado la vida. Y el hombre que había sostenido la mano de Stacy en sus últimos momentos era el mismo hombre que había acabado con su vida. El informe toxicológico lo cambió todo. De la noche a la mañana, una discreta investigación de seguros se convirtió en una investigación de homicidio. Fue como si la verdad hubiera resurgido de las cenizas para hablar. La sustancia química encontrada en la sangre de Stacy, la tetrahidrosolina, no apareció por accidente. Es el compuesto activo en las gotas para los ojos de venta libre, destinadas a reducir el enrojecimiento cuando se usan normalmente. Pero cuando se ingiere, se convierte en un asesino silencioso. En dosis altas, constriñe los vasos sanguíneos, ralentiza el corazón y puede causar insuficiencia respiratoria. Para un profesional médico capacitado como Joshua, era el veneno perfecto, incoloro, insípido y prácticamente indetectable en las autopsias estándar. Imitaba los mismos problemas cardíacos que habían aquejado a Stacy durante años. Los investigadores ahora tenían que reconstruir una cronología que se remontaba a 2013. Cada episodio de desmayo, cada visita al hospital, cada colapso inexplicable. Todo parecía ahora parte de un experimento. Joshua había estado estudiando los límites de su esposa,
ajustando las dosis, esperando el momento en que su cuerpo finalmente colapsara. Y entonces llegó el descubrimiento más escalofriante. Apenas 2 semanas antes de la muerte de Stacy, otro caso en Carolina del Norte había acaparado los titulares. El de Lana Sue Clayton, una mujer que mató a su marido envenenándolo con gotas para los ojos durante varios días. La noticia estaba por todas partes. Reportajes televisivos, periódicos locales, incluso se hablaba de ello en el hospital. Los detectives descubrieron que Joshua, que en ese momento trabajaba como paramédico de vuelo, había estado comentando ese mismo caso con sus compañeros de trabajo. Incluso había bromeado al respecto, describiendo lo fácil que sería para alguien hacerlo y salir impune. 2 semanas después, Stacy estaba muerta. Los investigadores presentaron sus hallazgos a la fiscalía. Las pruebas pintaban un cuadro de asesinato premeditado. El motivo de Joshua era claro: beneficio económico y la libertad para continuar su romance con Jennifer Elkins. El método fue astuto, un veneno que se disfrazó de tragedia médica. La oportunidad: acceso ilimitado a la comida y bebida de su esposa. El 19 de diciembre de 2019, las autoridades actuaron. Coches de policía llegaron a la casa de Joshua en Mount Holly. El hombre que se había presentado como un esposo desconsolado fue esposado en la entrada de su casa. Fue acusado de asesinato en primer grado y fraude de seguros por cobrar las pólizas de su esposa. Los vecinos observaron en silencio cómo se lo llevaban. El mismo hombre que antes veían cortando el césped, saludando con la mano, ahora acusado de algo inimaginable. La fianza de Joshua se fijó en $2 millones, que logró pagar en pocos días. Pasó la Navidad no entre rejas, sino en casa, libre, sonriendo para las fotos, como si nada hubiera pasado. Pero la libertad solo lo hizo más audaz y más peligroso. Porque incluso después de ser acusado de matar a su esposa, Joshua Hunsucker no había terminado de destruir vidas. A medida que la investigación se ampliaba, comenzó a surgir un patrón más oscuro. El sentido de control de Joshua, su obsesión por la manipulación, no terminó con la muerte de Stacy. Simplemente encontró nuevos objetivos, las mismas personas que luchaban por llevarlo ante la justicia. Tras el arresto de Joshua, la historia que había comenzado en un tranquilo pueblo de Carolina del Norte se extendió por todo el estado. Los titulares lo llamaron el asesinato de Vicine. Pero para la familia de Stacy no era un titular, era un recordatorio inquietante de que la justicia aún no se había cumplido. Al principio Joshua parecía tranquilo, incluso confiado. Contrató a un abogado, lo negó todo y le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que todo era un malentendido, que el corazón de su esposa simplemente había fallado. Pero los investigadores ahora tenían más que sospechas. Tenían pruebas, resultados de laboratorio, registros digitales y el testimonio de compañeros de trabajo que recordaban sus inquietantes bromas sobre envenenar a alguien con gotas para los ojos. Mientras estaba en libertad bajo fianza, el comportamiento de Joshua se volvió más errático, más siniestro. En lugar de pasar desapercibido, comenzó a acosar a los padres de Stacy, John y Susie Robinson, las mismas personas que lo habían denunciado. Los siguió a los partidos deportivos de su nieta, los filmó desde su coche y les envió paquetes anónimos exigiendo que dejaran el caso. Pasaba por delante de su casa a altas horas de la noche, con las luces apagadas y el motor a ralentí. La intimidación era implacable, diseñada para destrozarlos emocionalmente. Y entonces, en febrero de 2023, Joshua cruzó otra línea. Llamó a la policía, alegando que había sido atacado y secuestrado por el padre de Stacy. Su historia era extraña, que se había detenido a cambiar un neumático, que le habían golpeado con una pistola, le habían inyectado algo y lo habían dejado atado al costado de la carretera. La policía de Mount Holly investigó cada detalle y no encontró ni una sola prueba. Joshua lo había inventado todo. Fue un intento desesperado de incriminar al padre de su difunta esposa por un crimen que nunca ocurrió, para darle la vuelta a la situación. Pero las mentiras no terminaron ahí. Poco después, la hija de 11 años de Joshua fue hospitalizada con síntomas extraños: ritmo cardíaco bajo, debilidad y confusión. Las pruebas toxicológicas revelaron la misma sustancia química que se encontró en la sangre de Stacy: tetrahidrosolina.
Los investigadores determinaron que Joshua había envenenado a su propia hija, posiblemente en un intento de desviar la culpa una vez más, para sugerir que lo que había matado a Stacy era hereditario o ambiental. Fue una maldad incomprensible. En julio de 2024, un juez dictaminó que Joshua había abusado y puesto en peligro a su hija, y le revocó todos los derechos de custodia. Su otra hija también fue puesta bajo protección. El tribunal dejó claro que no debía tener contacto con ninguna de las dos niñas. En agosto de 2024, los intentos de Joshua por manipular el sistema finalmente fracasaron. Fue sorprendido manipulando testigos y arrestado nuevamente por violar órdenes judiciales. Su fianza fue revocada. Desde noviembre de 2024, permanece tras las rejas en la cárcel del condado de Gaston, a la espera del juicio por asesinato en primer grado. Los fiscales han dicho que el juicio podría comenzar tan pronto como en 2025. Pretenden demostrar que Joshua usó sus conocimientos como paramédico de vuelo para cometer el crimen perfecto, o eso creía él. Su defensa sigue argumentando que la muerte de Stacy fue una trágica coincidencia, producto de problemas médicos preexistentes. Pero ante la opinión pública, pocos le creen ya. Para los padres de Stacy, cada comparecencia ante el tribunal es a la vez una agonía y un propósito. Se sientan en la galería, de la mano, decididos a que se haga justicia. Para ellos esto ya no se trata de venganza, sino de verdad, de asegurar que ninguna otra familia sufra el mismo destino. Y para dos niñas pequeñas, que crecen sin su madre, se trata de saber algún día, cuando tengan la edad suficiente para comprenderlo, que el mundo creyó su historia, que alguien luchó por ella, que ella importaba. El juicio que se avecina no se trata solo de pruebas y veredictos. Se trata del costo de la confianza, la fragilidad del amor y cómo la codicia de un hombre convirtió un hogar en la escena de un crimen. Pero a pesar de todo, una verdad permanece inquebrantable. Stacy Robinson Hunsucker nunca será olvidada. La justicia avanza lentamente, pero la memoria nunca lo hace. En Mount Holly, las huellas de la vida de Stacy Robinson Hunsucker aún perduran. En las aulas donde resonaba su risa, en las manualidades que hacía con sus hijas, en las fotografías que aún cuelgan en la casa de sus padres. Su historia se convirtió en algo más que una tragedia. Se convirtió en una advertencia, un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza cuando se deposita en las manos equivocadas. Para sus padres, John y Susie, cada amanecer trae consigo dolor y propósito. Todavía hablan de ella en presente, porque el amor se niega a desvanecerse. Están criando a sus hijas con la misma ternura que ella les brindaba, asegurándose de que sepan quién era su madre. No solo cómo murió, sino cómo vivió. La bondad, la paciencia, la alegría. Y en algún lugar, en el silencio que media entre la pérdida y la justicia, hay un mensaje que perdura más allá del crimen, que ni siquiera el engaño más oscuro puede enterrar la verdad para siempre. La voz de Stacy, silenciada en vida, resonó a través de la sangre, la fe y el coraje de una madre. Llegó a manos de los investigadores que se negaron a dejar de buscar y a los corazones de desconocidos que ahora conocen su nombre. Joshua está ahora tras las rejas esperando su sentencia. Pero el verdadero veredicto ya ha sido escrito, en el coraje de una familia que se negó a rendirse, en la resiliencia de dos niños que crecerán rodeados de amor en lugar de mentiras, y en la fuerza silenciosa de una comunidad que la recuerda. Porque al final, lo que permanece no es el veneno, ni las mentiras, ni la crueldad. Lo que permanece es Stacy, su luz, su risa y la verdad inquebrantable de que el amor, incluso cuando es traicionado, nunca muere. Ella fue más que un caso. Fue una madre, una maestra, una amiga. Y aunque su historia comenzó con una profunda tristeza, será recordada por su fortaleza,